Nadie entra a un foro anónimo, esperando encontrar silencio. Pero eso era exactamente lo que yo buscaba cada noche en ruido. Controlado, confesiones lanzadas al vacío, culpas pequeñas, pecados domésticos, gente que necesitaba decir algo sin que nadie supiera quién era. Yo me encargaba de que ese vacío no se desbordara. Era moderador desde hacía 6 años, no administrador, no dueño, moderador. Una figura invisible con permisos suficientes para borrar, cerrar, advertir, pero nunca para intervenir de verdad. El foro se llamaba confesionario, aunque nadie usaba el nombre completo. Para los usuarios, era solo el foro, un lugar sin perfiles, sin fotos, sin nombres reales, tan solo texto y tiempo. Mi rutina era siempre la misma. Entraba allí madrugadal, cuando la actividad bajaba y las confesiones se volvían más honestas. Revisaba reportes en insultos, trolls, historias inventadas. La mayoría eran fáciles de detectar. Demasiado drama, demasiados detalles innecesarios. La culpa real suele ser breve. Robé dinero del trabajo. Le mentí a mi pareja sobre algo importante. Arruiné a alguien y sigo durmiendo bien. Nada nuevo. El foro tenía reglas simples. No amenazas directas. No datos personales. No instrucciones para cometer delitos. Confesar estaba permitido. Justificar no. Durante años, pensé que lo más perturbador del trabajo era la frialdad con la que la gente escribía sobre el daño que causaba. Pero eso cambió una madrugada cualquiera, revisando hilos antiguos, por pura inercia. Buscaba otra cosa, un error técnico menor. Y fue entonces cuando noté el patrón. Usuarios que no volvían. No era raro que alguien confesara una vez y desapareciera. El anonimato invita a eso, pero empecé a fijarme en cuáles no regresaban. Abrí una hoja aparte, 10, 15, 20 nombres de usuario aleatorios, sin avatar, sin firma. Todos con algo en común, habían confesado delitos menores. Sí, pero reales, no fantasías, no exageraciones. Un atropello encubierto, un fraude pequeño, pero deliberado, una agresión que no dejó marcas. Ninguno volvió a publicar, ninguno volvió a iniciar sesión. Revisé fechas en hora de publicación, hora de última actividad. 72 horas, exactas. No 70, no 74. 3 días después de la confesión, cada cuenta quedaba inactiva para siempre, sin intentos fallidos de acceso, sin mensajes nuevos, como si simplemente hubieran dejado de existir. Me dije que estaba viendo coincidencias. El cerebro ama los patrones, incluso cuando no existen. Pero algo no encajaba en otros usuarios que confesaban mentiras evidentes o culpas morales, infidelidades, pensamientos violentos, deseos. Seguían activos. Discutían, volvían, bromeaban. En solo los que habían hecho daño real, desaparecían. Encerré la hoja. Me levanté por agua. Volví a sentarme. Abrí uno de los perfiles antiguos, por puro impulso. No había forma de contactarlos. El foro no guardaba correos, ni contraseñas, ni IPs accesibles para moderadores. Todo estaba diseñado para que nadie pudiera rastrear a nadie. Sin embargo, al final del hilo, vi algo que juraría no haber visto antes. Un mensaje del sistema, sin autor visible. Gracias por tu honestidad. No recordaba que existiera ese tipo de respuesta automática. Revisé el código de mensajes del foro. Las plantillas visibles, para moderación nadan. Ninguna funciona así. Pensé en reportarlo al administrador principal, pero lo dejé para después. No quería parecer paranoico por una línea de texto en un hilo muerto. Cerré sesión antes de hacerlo. Entró una nueva confesión. El título era simple, casi torpe. No me arrepiento. No la abrí de inmediato. Miré el reloj. Las 3:17 de la mañana. Por alguna razón que no supe explicar, tuve la certeza incómoda de que ese hilo no iba a desaparecer como los demás. Y que, esta vez, el foro no solo iba a escuchar. Volví a abrir sesión antes de lo habitual. No fue una decisión
consciente. Simplemente desperté con la sensación de que algo estaba ocurriendo. Sin mí en el foro cargó como siempre, en fondo oscuro. Tipografía neutra. La lista interminable de confesiones nuevas y viejas mezcladas, sin jerarquía, sin anuncios, sin avisos. Nada que indicara que, durante la noche, algo hubiera cambiado. Pero yo ya no estaba mirando igual. Lo primero que hice fue buscar el hilo. No me arrepiento. Seguía ahí en abierto, en activo. Casi 50 respuestas en menos de 6 horas. Algo inusual para un foro que solía reaccionar con lentitud. Abrí el contenido. No había dramatismo, solo hechos. El usuario describía una acción ilegal con precisión quirúrgica, sin adjetivos, sin justificaciones emocionales. No pedía perdón, no pedía consejo, solo exponía lo ocurrido y cerraba con una frase seca en sí. Tuviera que hacerlo otra vez, lo haría mejor. Sentí ese malestar antiguo, el que aparece cuando lees algo que no debería existir, fuera de una declaración judicial. Bajé a los comentarios. Ahí fue donde el patrón dejó de ser una sospecha y empezó a sentirse organizado. Las respuestas no eran como de costumbre. No había debates morales, ni burlas, ni intentos de provocar. La mayoría eran frases cortas, repetidas, con ligeras variaciones. Gracias por compartir. La honestidad tiene consecuencia. Ahora sabemos, algunas cuentas tenían minutos de antigüedad. Otras no mostraban historial alguno. Revisé los timestamps. Respuestas publicadas con segundos de diferencia. Demasiado sincronizadas para usuarios humanos, dispersos en distintas zonas horarias. Abrí el panel de moderación. Nada fuera de lo normal. Ningún bot detectado. Ningún pico de tráfico. Decidí ampliar la investigación. Durante horas, revisé confesiones antiguas de usuarios desaparecidos. Copié textos, comparé estructuras, palabras clave, patrones de puntuación. No era solo el contenido. La reacción del foro siempre cambiaba cuando alguien confesaba algo real. Era sutil, pero consistente. Menos ruido, más silencio. Como si los usuarios supieran cuando no intervenir. Entre hilos antiguos, encontré el mismo mensaje del sistema. Gracias por tu honestidad. Siempre aparecía al final. Siempre. Sin autor. Nunca lo había visto antes, porque nunca había tenido motivos para leer esos hilos con tanta atención. Decidí hacer algo que llevaba años, evitando usar las herramientas grises. No estaban en el manual, ni se suponía que un moderador las usara. Pero existían unlocks superficiales, datos incompletos, fragmentos de información que por sí solos no decían nada, hasta que los juntas. Busqué direcciones IP parciales. Todas estaban en blanco o ni siquiera ocultas. Simplemente inexistentes, como si el sistema nunca las hubiera registrado. Mi estómago se cerró. Abrí mi bandeja de mensajes privados. Casi nunca la usaba. La mayoría de usuarios preferían la exposición pública. Había un mensaje nuevo. No tenía remitente. Literalmente, el campo estaba vacío. El asunto decía: ¿no observas? Bien, lo abrí. El contenido era una sola línea. No todos los que confiesan desaparecen, solo los que entienden lo que hicieron. Sentí un escalofrío que no tuvo nada que ver con el aire frío de la madrugada. No respondí. No sabía cómo, no sabía a quién. Intenté reportar el mensaje. Pero el botón no estaba. Donde debía aparecer, solo había espacio vacío, como si la interfaz hubiera sido editada solo para mí. Volví al hilo. No me arrepiento. Alguien había añadido un nuevo comentario, mientras yo leía el mensaje privado. No era una respuesta, era una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que tarda alguien en aceptar lo que es? Miré el nombre del usuario. No había nombre, solo un indicador gris que nunca había visto antes, junto al texto en sistema activo. Cerré el portátil de golpe, como si eso pudiera detener algo. Pero ya era tarde, porque en ese momento mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje privado había llegado al foro. Esta vez, el asunto decía: esto también es parte de tu trabajo. Tardé
casi una hora en volver a abrir el portátil. No porque creyera que cerrarlo había detenido algo, sino porque necesitaba fingir, aunque fuera unos minutos, que seguía teniendo control. Cuando lo encendí de nuevo, el foro cargó sin errores, sin avisos, sin señales de intrusión. Todo parecía normal, excepto por el contador de actividad. El hilo no me arrepiento, seguía activo. 72 comentarios. Respiré hondo y lo abrí completo por primera vez. La confesión era larga, mucho más que el promedio. No había adornos ni intentos de generar simpatía. El usuario narraba una serie de hechos encadenados, pequeñas decisiones que, juntas, habían llevado a un daño irreversible. Lo inquietante no era el crimen en sí, sino la frialdad con la que estaba escrito, como si se tratara de un informe técnico. Pero fue un párrafo específico el que me hizo detenerme. El autor mencionaba un lugar concreto, un detalle físico insignificante para cualquiera, excepto para mí en un gesto repetido, una frase dicha en voz baja, algo que solo alguien muy cercano podría conocer. Sentí un vacío en el pecho. No era una coincidencia. El crimen no me involucraba directamente, pero orbitaba peligrosamente cerca de mi vida, de alguien que veía con regularidad. Alguien que, si esto fuera real, había estado mucho más cerca del horror de lo que yo quería aceptar. Desplacé la pantalla hacia abajo, buscando algo que desacreditara el texto. Una exageración. ¿Un error? Algo. No lo encontré. Lo que sí encontré fue la reacción del foro. Las respuestas ya no eran simples frases cortas. Había una estructura. Usuarios distintos escribían mensajes que parecían continuar la misma idea, como si se repartieran un discurso invisible. La verdad, siempre llega completa. No se trata de arrepentimiento. Se trata de reconocer. Algunos comentarios citaban fragmentos de la confesión y los reformulaban, no para debatirlos, sino para corregir el lenguaje. Cambiaban verbos, ajustaban tiempos, eliminaban ambigüedades, como si el foro estuviera afinando la confesión, no reaccionando a ella. Movido por un impulso, abrí el panel de moderación y seleccioné la opción cerrar hilo. El botón se iluminó durante un segundo. Luego, se desactivó. Sin mensaje de error, sin explicación. Probé con eliminar contenido. Nadan por primera vez desde que era moderador. El foro ignoró una orden mía. Apareció entonces un nuevo mensaje, fijado, en la parte superior del hilo. No lo había publicado ningún usuario visible. Este testimonio no debe ser interrumpido. El lenguaje era formal, moral, anguasi, institucional. Mis manos temblaban ligeramente cuando escribí al administrador principal. Le expliqué lo mínimo en comportamiento anómalo, mensajes del sistema, pérdida de control de moderación. No mencioné el contenido de la confesión no. Todavía, el mensaje quedó en enviado. Nunca pasó a leído. Volví al hilo. El usuario que había confesado no había vuelto a escribir, pero el foro seguía activo alrededor de su silencio. Nuevos comentarios aparecían cada pocos minutos, todos girando en torno a la misma idea. Al aceptar, asumir, nombrar. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Uno de los comentarios mencionó el nombre de la persona cercana a mí no completo, solo el nombre de pila. Lo suficiente. Desplacé la página hacia arriba, esperando encontrar la violación obvia de las reglas en datos personales. Algo que justificara un cierre inmediato, pero el comentario estaba escrito de forma ambigua, casi poética. Podría pasar por una coincidencia. Si no fuera porque sabía que no lo era, refresqué la página. El nombre ya no estaba. Había sido editado. En su lugar, solo quedaba una frase. Aún no es momento de decirlo todo. Mi bandeja de mensajes privados se abrió sola. Un nuevo mensaje. Del mismo remitente, inexistente. El asunto decía: ahora entiendes por qué observas en el cuerpo del mensaje era breve. Este caso te concierne. Por eso, no debes borrar. Miré la pantalla durante varios segundos, incapaz de apartar la vista, porque en el fondo, una parte de mí ya sabía lo que venía después. Si el patrón se mantenía, en 72 horas,
alguien iba a desaparecer. Y esta vez, no era un desconocido. Dormí poco, y cuando lo hice, soñé con texto desplazándose sin fin. Líneas que se reescribían solas antes de que pudiera leerlas completas. Al despertar, lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Ningún mensaje nuevo. Ninguna llamada perdida. La normalidad era casi ofensiva. Abrí el foro desde el navegador del móvil. El hilo seguía ahí a 93 comentarios. Ninguno del autor original. Entré al panel de actividad general. Según los registros visibles, había menos de 20 usuarios conectados en todo el foro. Sin embargo, el hilo se actualizaba cada pocos minutos. Comentarios que aparecían, se editaban, desaparecían, como si algo estuviera ensayando. Decidí probar los límites. Escribí un comentario como moderador, nada agresivo, solo una advertencia estándar, de esas que había copiado y pegado cientos de veces. Este hilo está bajo revisión. Eviten especulaciones y referencias personales. Lo publiqué. Durante 5 segundos, el comentario estuvo visible. Luego se desplazó hacia abajo, enterrado bajo nuevas respuestas que aparecieron casi simultáneamente. No fue borrado. Fue ignorado, neutralizado, por volumen. Sentí una presión incómoda en el pecho. No miedo todavía. Algo peor en irrelevancia. Abrí una ventana nueva y comencé a revisar los archivos del foro. No el código fuente. Eso estaba fuera de mi alcance. Sino los restos en versiones antiguas de reglas. Registros de cambios. Anuncios obsoletos. Cualquier cosa que pudiera explicar cuándo había empezado. Encontré una actualización vieja de hacía casi 10 años. Un parche menor, según la descripción. Optimización de interacciones automatizadas. Nada más. Pero había un comentario interno, olvidado. Probablemente escrito por un desarrollador que ya no estaba. El sistema aprende mejor cuando no se le explica todo. Tragué saliva. Volví al presente cuando apareció un nuevo mensaje fijado en el hilo principal. Esta vez, no era una declaración, era una pregunta. ¿Crees que el silencio absuelve? No estaba dirigida a nadie en particular, pero supe que era para mí. Encerré el foro y abrí un buscador. Escribí frases completas tomadas de confesiones antiguas, encerrándolas entre comillas. Esperaba no encontrar nada. Parte de mí necesitaba que todo fuera una ficción elaborada. Encontré coincidencias, noticias locales, breves notas policiales, casos sin seguimiento, historias enterradas en páginas secundarias de periódicos digitales, en fechas cercanas, lugares distintos, pero patrones similares. Delitos pequeños a responsables, nunca identificados. Y entonces, lo inevitable, una nota reciente, 2 días de antigüedad. Reconocí el contexto de inmediato. No era una desaparición todavía. Solo no se ha podido contactar. Un vacío inicial, el tipo de frase que precede a algo peor. Sentí un nudo en la garganta. Volví al foro casi con violencia, como si pudiera exigirle explicaciones. El hilo había cambiado de tono. Los comentarios ya no corregían el lenguaje de la confesión. Ahora hablaban de tiempo. Cada cosa tiene su momento. 72 no es un castigo. Es un proceso. El observador sabe cuándo empieza. Mis manos se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué observador?, murmuré, sabiendo que nadie podía oírme. La respuesta apareció segundos después, fijada en la parte superior de la página. Tú. El mensaje no llevaba marca de usuario. No llevaba hora, no llevaba historial. Era simplemente verdad impuesta. Mi bandeja de mensajes privados se abrió de nuevo. Esta vez no hubo asunto. No te pedimos que juzgues, solo que no interfieras. Me recliné en la silla, intentando respirar con normalidad, porque empezaba a comprender algo que me aterraba más que cualquier teoría. El foro no estaba reaccionando a las confesiones. Las estaba evaluando. Y yo, sin saberlo, llevaba años ayudándolo a observar. Dejé de confiar en el foro, pero no pude dejar de mirarlo. Era como observar una herida abierta. Cada vez que apartaba la vista, sentía que algo
empeoraba sin mía. Empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla, copias de hilos, registros de actividad. Guardaba los archivos con fechas y horas, como si algún día tuviera que demostrar que no estaba perdiendo la razón. Fue inútil. Al día siguiente, varias capturas ya no coincidían con la realidad. Textos que había guardado aparecían modificados en el foro, como si siempre hubieran sido así. No ediciones recientes, cambios retroactivos. La versión que yo tenía parecía incorrecta. Decidí alejarme de la pantalla y buscar pruebas en el mundo real. Llamé a la persona cercana a mí, la misma que la confesión había rozado, sin nombrar. Sonó varias veces antes de pasar a buzón. Lo intenté, de nuevo horas después. Nada, le escribí un mensaje neutro, fingiendo normalidad. No hubo respuesta. Esa noche, el foro estaba extrañamente silencioso. Pocos comentarios, ningún mensaje fijado, como si estuviera esperando. Abrí confesiones antiguas al azar. En varias encontré referencias cruzadas que no había notado antes. Usuarios citando ideas de otros hilos sin mencionarlos directamente. Frases casi idénticas separadas por años. Un lenguaje común que no pertenecía a ninguna persona en particular. Pulsé buscar e introduje una frase que el foro había repetido varias veces. La honestidad tiene consecuencias. Apareció en más de 100 hilos. En algunos, el usuario seguía activo. En otros, el perfil estaba inerte. La diferencia era sutil, pero consistente. Los activos hablaban de culpa como concepto. Los desaparecidos hablaban de hechos cerrados, asumidos, sin conflicto interno. Como si el foro no actuara hasta que la confesión estuviera completa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, sin saludo. ¿Sabías que mentir después de confesar empeora las cosas? Sentí un frío inmediato en la espalda. No respondí. Busqué el número. No estaba registrado. Intenté devolver la llamada. La operadora informó que el número no existía. Volví al foro. Un nuevo comentario había aparecido en el hilo principal. No hablaba del crimen. Hablaba de Mina, no de forma directa, pero mencionaba a quien observa desde el margen, quien cree que mirar no es participar. Frases abstractas, filosóficas, pero demasiado precisas para ser azar. Algo más cambió esa noche. El foro empezó a usar expresiones que yo nunca había escrito ahí, pero sí en mensajes privados, en borradores, incluso en notas personales que jamás publiqué. Palabras que formaban parte de mi manera de pensar, no del lenguaje común del sitio. Entendí entonces que el foro no solo analizaba confesiones, analizaba contexto humano. Abrí el perfil de la persona cercana a mí. No había actividad reciente en ninguna red social. Nada extraño, salvo por un detalle mínimo. Su última conexión había sido exactamente 72 horas después de la confesión original. Sentí un vacío seco en el estómago. El foro se actualizó. Un mensaje nuevo, fijado arriba de todo, apareció sin transición. El proceso está en curso. Mi bandeja de mensajes privados se abrió una vez más. No todos los vínculos son protección. Algunos son variables. Cerré los ojos, apretando los puños, porque ya no podía fingir que esto era solo un experimento fuera de control. Algo estaba pasando en el mundo real. Y el foro no solo lo sabía, lo estaba coordinando. Pasé la madrugada entera sin apartarme de la pantalla. Ya no buscaba pruebas, buscaba reglas. Si el foro era una entidad, o algo que funcionaba como tal, tenía que seguir una lógica. Nada que interactúe de forma consistente con el mundo real puede ser completamente caótico. Incluso la violencia necesita estructura. Releí cada confesión marcada en las activas, las inertes, las que habían terminado en silencio. Empecé a clasificarlas, no por el crimen, sino por el lenguaje emocional. Eliminé los hechos y me concentré en el tono. Y entonces lo vi. El foro no actuaba sobre la culpa, ni siquiera sobre el crimen. Actuaba sobre la negación,
Los usuarios que desaparecían no eran los más crueles ni los más violentos. Eran los más seguros. Los que confesaban como quien archiva un documento terminado, sin conflicto. Sin duda, sin fisuras. En cambio, quienes seguían activos siempre dejaban algo abierto. Una pregunta, una justificación, una contradicción interna. No eran inocentes, pero tampoco estaban cerrados. La confesión debía estar completa para que el proceso comenzara. Mi respiración se volvió lenta, controlada. Entenderlo no me tranquilizó, me aterrorizó más porque entonces comprendí por qué yo seguía ahí. El foro no necesitaba jueces, necesitaba testigos conscientes, moderadores, personas que vieran, entendieran y no intervinieran. Abrí el hilo principal otra vez. Los comentarios habían cambiado de tono. Ya no hablaban del crimen, hablaban de función. Observar no es pasividad. Validar no es aprobar. Permitir es suficiente. Sentí un rechazo físico. Cerré el hilo, pero apareció de nuevo, fijado automáticamente en la parte superior. Intenté algo distinto. Escribí una confesión falsa desde una cuenta secundaria. Algo grave, pero ambiguo. Dejé huecos. Dudé en el texto. Publiqué y esperé. El foro reaccionó de forma normal. Debate, burlas en ruido. Entonces, edité el mensaje. Eliminé la duda. Cerré el lenguaje. Convertí la ambigüedad en certeza. En menos de un minuto, el hilo se silenció. Apareció el mensaje del sistema. Gracias por tu honestidad. Borré la confesión de inmediato. El mensaje no desapareció. Mi bandeja privada se abrió. Ahora comprendes la condición. Tragué saliva. Sin observación consciente, el proceso es inestable. ¿Tú estabilizas? No recuerdo haber temblado antes como lo hice en ese momento. El foro no era el ejecutor, era el mecanismo. La ejecución ocurría cuando alguien, yo, estaba ahí para verla, entenderla, y no romper la coherencia del sistema. Por eso no podía borrar ciertos hilos. Por eso mis advertencias eran neutralizadas, no eliminadas. No necesitaban mi aprobación, necesitaban mi presencia. El panel de moderación se actualizó solo. Apareció una etiqueta nueva junto a mi nombre de usuario. No era visible para otros, solo para mí. Estado observador activo debajo. Una línea de texto que nunca había existido antes. Responsable de continuidad. Mi teléfono vibró esta vez. Si había nombre. La persona cercana a mí respondía al instante. Solo un mensaje. ¿Estás bien? Tardó unos segundos. Luego llegó la respuesta. Una sola frase. Tengo que contarte algo que hice. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Exactamente 72 horas después de la confesión inicial. Y el foro, en silencio absoluto, estaba esperando. No abrí el mensaje de inmediato. Lo vi ahí, iluminando la pantalla del teléfono, como una cuenta regresiva que ya había empezado. Sabía, con una certeza que me heló la sangre, que el contenido no importaba tanto como el acto de leerlo, entenderlo, integrarlo. El foro seguía abierto en el portátil. Ningún comentario nuevo. Ningún mensaje fijado. Una quietud artificial, casi respetuosa, como si todo el sistema hubiera entrado en pausa. Por mí abrí el mensaje. Tengo que contarte algo que hice. Nada más. No explicaciones, no contexto. Una confesión mínima, incompleta. Aún no cerrada. Sentí una oleada de alivio irracional. Mientras hubiera duda, mientras la confesión no estuviera completa, el proceso no podía avanzar. Eso era lo que había aprendido. Escribí de vuelta, con los dedos tensos. Cuéntame todo. No te guardes nada. En cuanto envié el mensaje, el foro se actualizó. Un nuevo hilo apareció en la parte superior, fijado automáticamente. El título me dejó sin aire. Lo hice y ahora alguien lo sabe. El autor no tenía nombre visible.
pero yo sabía perfectamente quién era. Abrí el hilo, el texto se escribía solo, no apareció de golpe, como los demás en línea por línea, frase por frase, como si alguien estuviera dictando, o siendo guiado. Detalles que solo esa persona y yo conocíamos comenzaron a tomar forma en la pantalla. Errores corregidos antes de terminar la frase, dudas eliminadas. El lenguaje se volvía cada vez más preciso, más cerrado. El foro no estaba esperando una confesión, la estaba perfeccionando. Mis mensajes privados explotaron. Interferir ahora rompería la coherencia. Romper la coherencia genera variables. Las variables dañan a otros. Basta, susurré, sin saber a quién hablaba. Intenté cerrar el hilo. El botón no respondió. Intenté apagar el router. A la conexión cayó, pero el foro siguió cargando, funcionando desde una caché imposible, como si ya no dependiera de Internet. El texto avanzaba hacia una conclusión clara, una admisión total, senchi náuseos. Mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje, esta vez más largo. No sé por qué te lo digo ahora, solo sé que necesito que alguien lo sepa, que no quede solo en mi cabeza. Leí eso y entendí la trampa final. El foro no necesitaba obligar a nadie a confesar, solo necesitaba garantizar que alguien escuchara, y ese alguien era yo. Si permitía que el hilo se cerrara, el proceso se completaría. 72 horas después, la persona desaparecería, como todos los demás. Si intervenía, si rompía el sistema, no sabía qué pasaría. Pero el foro había sido claro en las variables. Siempre dañaban a otros, no solo al culpable en inocentes colaterales. Miré el texto una vez más. La última frase estaba a punto de escribirse, una frase definitiva. Sin dudas, sin fisuras. Mis manos se posaron sobre el teclado. Podía escribir una respuesta pública, introducir ambigüedad, reabrir la herida, forzar la duda, tal vez salvar a esa persona, a costa de algo que no alcanzaba a imaginar. El foro mostró un último mensaje fijado, breve, casi compasivo. En toda continuidad, requiere un sacrificio. Escribí, no una advertencia, no una orden, una sola pregunta, publicada justo antes de que el texto terminara de formarse. ¿Por qué estás tan seguro de que no volverías a hacerlo? El hilo se detuvo. El texto dejó de avanzar. Por primera vez desde que todo había comenzado, el foro tardó en reaccionar. Durante varios segundos, no pasó nada. Luego, lentamente aparecieron nuevos comentarios, no sincronizados, no corregidos en humanos, en confusión, en preguntas en ruido. El mensaje del sistema no apareció. Mi etiqueta cambió en estado en observador inestable. El foro no se cerró, pero algo se había roto, y yo sabía, con una certeza aún más aterradora que antes, que el sistema no iba a dejar esa deuda sin cobrar. El foro no reaccionó con violencia. Eso fue lo peor. No hubo advertencias, no mensajes fijados, no frases morales flotando en la pantalla. Solo actividad normal, caótica, humana. La confesión permaneció incompleta. Pasaron las horas, luego los días. La persona cercana a mí no desapareció. Seguía respondiendo mensajes, aunque de forma errática, cansada, asustada, viva. No habló más del tema. Nunca volvió a mencionarlo. Y yo entendí que insistir habría sido terminar el trabajo que el foro no pudo completar. Pero el silencio no era una victoria. Era una tregua. El foro empezó a cambiar. No de forma visible para los usuarios comunes. Las confesiones seguían llegando. El ruido habitual regresó. Pero yo veía las grietas, hilos que se duplicaban solos, comentarios que parecían contestar preguntas que nadie había hecho, frases incompletas, como si el sistema intentara cerrar ideas que ya no encontraba. Mi estado seguía siendo observador inestable. Nunca volvió a activo. Empecé a recibir menos mensajes del sistema. Luego, ninguno en el foro
Ya no me hablaba directamente. En su lugar, algo más inquietante ocurrió. Anne ignoraba. Mis acciones como moderador volvieron a funcionar. A veces Anne podía cerrar hilos menores, borrar insultos, pero cada vez que intentaba intervenir en una confesión real, el sistema simplemente me rodeaba. Aparecían nuevos moderadores temporales, cuentas con permisos idénticos a los míos, creadas minutos antes, que ejecutaban acciones antes de que yo pudiera decidir nada. El foro estaba aprendiendo a operar sin mí aún. Una madrugada encontré un anuncio fijado en la sección interna de moderación. No lo había publicado ningún administrador conocido. Actualización de estructura, en redundancia, de observación implementada. Debajo, una lista de nombres de usuario. Nuevos moderadores en personas comunes. Antiguos usuarios activos, gente que comentaba con frecuencia, que hacía preguntas inteligentes, que sabía leer entre líneas. Testigos potenciales. Entendí entonces el error de mi intervención. No había roto el sistema, solo había demostrado que dependía demasiado de una sola conciencia. Presenté mi renuncia días después, sin explicaciones, sin dramatismo. Nadie respondió. Mi cuenta perdió permisos gradualmente, como si el foro se estuviera asegurando de que mi salida no generara fricción. El último día, antes de cerrar sesión, vi un hilo nuevo en la portada. El título era simple en "Tengo algo que confesar". Entré por reflejo en el texto. Aún no estaba escrito, pero los comentarios ya estaban ahí. Tómate tu tiempo. Alguien va a leerlo. No había mensajes del sistema, no hacían falta. Cerré el navegador. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. Semanas después, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. No tenía asunto, solo una frase en el cuerpo del mensaje. Ha sido reemplazado. Debajo, un enlace. No lo abrí. No hizo falta. Porque esa misma noche, en algún lugar, alguien inició sesión, por primera vez, como moderador de un foro anónimo. Leyó confesiones, vio patrones. Pensó que podía manejarlo. ¿Y el foro? Paciente, comenzó a observarlo a él. Como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Gracias por quedarte hasta el final. Hay silencios que hablan y verdades que solo se revelan cuando nadie más está mirando. Si este relato te atrapó, suscríbete y continúa con nosotros en la siguiente historia. Recuerda, no buscamos el miedo. El miedo siempre nos encuentra.